Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia del Perú. El 9 de julio de 1821 José de San Martín encabezó una fuerza expedicionaria en Lima, y Lima fue liberada. El 28 de julio de 1821 San Martín declaró la independencia del Perú en la Plaza de Armas, también conocida como la Plaza Mayor de Lima. Luego de que Perú se independizó, adoptó oficialmente la bandera diseñada por San Martín en 1820 como bandera nacional. José de San Martín recibió el título de protector el 28 de julio de 1821, que abandonó en septiembre de 1822, luego del encuentro en Guayaquil con Bolívar en julio de 1822. Fue el ejército de Bolívar, proclamado el Libertador en septiembre de 1823, el que completó la destrucción del ejército realista en Junín y Ayacucho en 1824. La última guarnición colonial, la de El Callao, capituló en enero de 1826. Los grandes terratenientes y los caudillos militares tomaron ahora el poder en lugar de la administración española. El desorden político ya había comenzado incluso antes de que Bolívar abandonara el país en septiembre de 1826. Hubo dos presidentes de la República en 2 años. El Perú vivirá multitud de pronunciamientos y constituciones. El sufragio fue censitario hasta la Constitución de 1867, permitiendo votar solo a los hombres que supiesen leer y escribir, e incluso en las primeras constituciones se pedía, además de esto, tener cierto nivel de patrimonio. En el aspecto religioso, todas las constituciones, menos la de 1826, que no prohibía la práctica de otras religiones, hasta la aprobación de la Constitución de 1920, declaraban a la religión católica como la religión oficial del Estado y prohibían practicar públicamente otras religiones que no fueran la religión católica. La primera Constitución de 1823 declaraba que Perú era una república presidencialista unitaria. El poder ejecutivo estaría representado por un congreso llamado Congreso del Perú, de naturaleza unicameral, que sería el único que tendría la iniciativa de aprobar las leyes. Se establecía también un Senado, entidad administrativa de supervigilancia distinto del legislativo y del ejecutivo. El poder ejecutivo estaría en manos de un presidente de la República, que debía contar con 3 ministros, uno de Gobierno y de Relaciones Exteriores, otro de Guerra y Marina y otro de Hacienda. El poder judicial lo conformarían los tribunales de justicia y juzgados subalternos, a la cabeza de los cuales estaría la Suprema Corte de Justicia, con sede en Lima. La primera Constitución de 1823 también introdujo en el nuevo Estado la libertad de expresión y política, la libertad de prensa, prohibición de la esclavitud y el tráfico de esclavos, la prohibición de la tortura y la igualdad ante la ley de todos los peruanos. En las constituciones de 1826 y 1828 hubo pocos cambios importantes con respecto a la Constitución de 1823. En la Constitución de 1828 se buscó la descentralización gubernamental sobre la base de la puesta en vigencia de las juntas departamentales. Se quiso así satisfacer y atenuar las tendencias federalistas que estaban surgiendo en Perú. La Constitución de 1834 abolió el cargo de vicepresidente y prohibió la reelección inmediata del presidente. En la Constitución de 1839 el periodo presidencial se amplió de 4 años a 6 años. Con esta Constitución se estableció un fuerte centralismo, con el predominio del gobierno central en desmedro de las autoridades locales. La Constitución de 1856 abolió la pena de muerte y estableció la educación primaria como gratuita. La Constitución de 1860 volvió a instaurar la pena de muerte, pero solo para casos de homicidio calificado. La Constitución de 1867 introdujo el sufragio universal para todos los hombres peruanos mayores de 21 años y para todos los hombres emancipados, y abolió definitivamente la pena de muerte. No fue bien recibida por la ciudadanía la Constitución de 1867, que rechazaba mayoritariamente el liberalismo.
motivando una revolución que derrocó al presidente del Perú en aquel momento, el militar Mariano Ignacio Prado. Tras su derrocamiento se restituyó la Constitución moderada de 1860, el 6 de enero de 1868. Desde que Perú se independizó en 1821 hasta 1872, todos sus presidentes fueron militares, menos uno, el presidente Manuel Menéndez, que era un empresario agrícola. Fue presidente en 2 ocasiones. La primera entre 1841 y 1842 y la segunda entre 1844 y 1845. En 1872, el economista Manuel Pardo y Lavalle, miembro del Partido Civil, partido de tendencia conservadora, asumió la presidencia, permanecería en el cargo hasta 1876. En 1876, el militar Mariano Ignacio Prado recuperó el poder tras ser derrocado en 1868, tras ser elegido en las elecciones presidenciales de 1876. Mariano Ignacio Prado gobernaría hasta 1879. Mariano Ignacio Prado también pertenecía, cuando volvió a ser presidente por segunda vez, al Partido Civil. El salitre de la provincia de Tarapacá estuvo en el origen de la Guerra del Pacífico con Chile, que derrotó a Bolivia entre 1879 y 1880, y a Perú entre 1879 y 1883. Perú cede la provincia de Tarapacá a Chile, que ocupará las demás provincias de Tacna y Arica durante 10 años, antes de decidir su destino mediante un plebiscito. De hecho, el asunto no se resolvería hasta 1929, cuando Chile devolvió Tacna y se quedó con Arica. Se resolvieron disputas fronterizas menos graves con Brasil en 1909, con Colombia con la cesión del trapezoide de Leticia en 1934. Por otro lado, la disputa con Ecuador por la región nororiental del Marañón persiste, a pesar de la guerra entre ambos países y del Acuerdo de Río de Janeiro de 1942, que reconoció la soberanía del Perú sobre la mayor parte de los territorios amazónicos en disputa, 200.000 kilómetros cuadrados. En enero de 1981, incidentes fronterizos volvieron a enfrentar a los dos países por la posesión de esta región rica en petróleo. La figura del caudillo, basando su poder en la legitimidad popular y apareciendo en el momento de la independencia, desapareció, mientras militares y civiles asumían la presidencia de la República. El regreso de los civiles a la jefatura del Estado con Nicolás Pierola, que fue presidente de 1879 a 1881 y luego de 1895 a 1899, estuvo acompañado de un tremendo auge económico, gracias a la explotación del caucho de la selva amazónica y de una modernización de la industria técnica. De hecho, en el aspecto económico, el PIB per cápita del Perú aumentó un 397% entre el año 1821 y el año 1900. Bajo las dos presidencias de Augusto Leguía entre 1908 y 1912 y entre 1919 y 1930, los militares regresaron al poder y continuaron la política de modernización del país, implementada por Nicolás de Pierola. En materia educativa, en 1905 se aprobó una ley que establecía la educación primaria como obligatoria para todos los niños de entre 6 y 14 años y para todas las niñas de entre 6 y 12 años. En 1920 se aprobó una nueva constitución que estableció el periodo presidencial de 5 años, anteriormente eran 4 años. La elección del presidente de la República y de los senadores y diputados sería por voto popular directo, según esta nueva constitución, que daba derecho de voto a todos los hombres mayores de 21 años, o los que antes de cumplir esa edad estuvieran ya casados. La Constitución de 1920 continuó reconociendo a la religión católica como la religión oficial del Estado, pero no prohibía otras religiones. La Constitución de 1920 también declaró la protección del Estado a la raza aborigen y se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas.
Aparecieron nuevas fuerzas políticas, entre ellas la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA, fundada en 1924 por Haya de la Torre, entonces en el exilio. Este movimiento político, que se reivindica de inspiración marxista, no comunista y antinorteamericano, está a favor de una nacionalización de las tierras y de la industria y de una política que tenga en cuenta los intereses de los indios. Este partido político seguiría siendo una de las fuerzas impulsoras de la vida pública peruana hasta finales de la década de 1980. El APRA se convirtió en un partido de tipo populista que a menudo será favorecido por el pueblo y los regímenes vigentes no podrán evitar contar con él debido a su capacidad para movilizar a las masas. En 1930, un levantamiento militar con apoyo popular derrocó al presidente Augusto Leguía. El general Luis Sánchez Cerro está en el poder durante 7 meses y luego convoca elecciones en 1931. Haya de la Torre, quien se postuló en nombre de su partido, fue derrotado por poco margen por Luis Sánchez Cerro, en elecciones que probablemente estuvieron amañadas. El presidente electo hace arrestar y encarcelar a su oponente y declara ilegal al APRA. En 1932, los partidarios del partido de Haya de la Torre intentaron un golpe de estado en la ciudad de Trujillo para derrocar al gobierno. Pero la rebelión fracasó y la represión fue particularmente dura y sangrienta. Bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro, se aprobó una nueva constitución en 1933. La Constitución de 1933 volvió a introducir en Perú el sufragio censitario, aunque establecía que el voto sería directo y secreto. Solo podían votar los hombres mayores de 21 años que supiesen leer y escribir. También se introdujo por primera vez en Perú, con esta Constitución, el sufragio femenino, pero solamente en las elecciones municipales, para todas las mujeres que supiesen leer y escribir mayores de 21 años. La Constitución de 1933 introdujo de nuevo en Perú la pena de muerte. Esta nueva Constitución decía que el Estado protegía a la religión católica en consideración de ser la religión mayoritaria del pueblo. Sin embargo, las demás religiones gozaban de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. La Constitución de 1933 mantuvo el centralismo administrativo al establecer que el Estado es uno e indivisible, aunque otorgó autonomía económica y administrativa a los municipios. La Constitución de 1933 también prohibió la reelección presidencial inmediata. En su artículo 53, la Constitución establecía que el Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función política. Esta norma fue usada como un arma legal de la represión política, pues se aplicó contra el partido aprista y el Partido Comunista, calificados como partidos internacionales. Tras el asesinato del presidente Sánchez Cerro en 1933, Óscar Benavides lo sucedió y convocó elecciones en 1936. En las elecciones de 1936 se perfilaba como candidato de arrastre popular el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, pese a estar en la clandestinidad. Pero faltando 20 días para los comicios, el jurado electoral tachó la inscripción de Haya de la Torre por considerar que su partido era una organización internacional y como tal inhabilitada constitucionalmente. Las elecciones se celebraron el 11 de octubre de 1936, resultando ganador el líder del Partido Socialdemócrata Luis Antonio Eguiguren. Este partido y este político tenían una ideología de izquierdas aunque moderada. De todas formas, las elecciones fueron suspendidas y no fueron reconocidos los resultados por el presidente y militar peruano Óscar Benavides. Óscar Benavides continuaría como presidente del Perú hasta 1939.
El 12 de agosto de 1936 se promulgó la Ley número 8433, que crea el Seguro Social Obrero obligatorio y la Caja Nacional del Seguro Social. Se crea así un seguro médico público para todos los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia peruanos que ganasen menos de 3.000 soles oro al año, quedando excluidos de este seguro médico los pensionistas y los funcionarios. Los hijos y el cónyuge o la cónyuge de estos trabajadores también tendrían derecho al seguro médico. Para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena que ganasen menos de 3.000 soles oro al año y sus familias también se crearon pensiones de vejez, maternidad, enfermedad, invalidez, viudedad y orfandad. En 1939 el banquero Manuel Pardo y Ugarteche fue elegido presidente y gobernó entre 1939 y 1945. Continuó la modernización del país y restableció gradualmente la legalidad constitucional. Durante la Segunda Guerra Mundial, la oposición se desarrolló y ejerció importantes presiones, huelgas, movimientos estudiantiles y sindicales, a favor de la democratización, la adquisición de más libertades y una mayor participación en la vida política. Los sindicatos se ponen del lado del APRA, que aunque prohibido conserva una fuerte influencia política. El régimen de Prado, como el de sus predecesores, está principalmente al servicio de los grandes productores y exportadores que constituyen la oligarquía azucarera de la costa, deseosos de deshacerse del APRA, que obstaculiza sus intereses financieros y políticos. Perú permaneció neutral durante la Segunda Guerra Mundial, al declararse la guerra europea después de la invasión a Polonia por los nazis el 1 de septiembre de 1939. Ya en 1941, 6 semanas después del ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, que motivó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, provocó que Perú rompiera relaciones diplomáticas con el Eje, pero no declaró la guerra a Alemania y Japón hasta el 12 de febrero de 1945, para ser admitido como país miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. El fin de la guerra coincidió con el fin del mandato del presidente Manuel Prado, quien organizó elecciones en 1945. Los candidatos a la presidencia eran solo dos, José Luis Bustamante y Rivero del partido Frente Democrático Nacional, partido de centro-derecha y conservador, y el militar Eloy Ureta del partido de extrema derecha y fascista Unión Revolucionaria. El 10 de junio de 1945 se celebraron las elecciones que fueron ganadas por José Luis Bustamante y Rivero, que sería presidente de Perú hasta 1948, que sería derrocado por el golpe de Estado de 1948 encabezado por el general Manuel Odría. La victoria de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial dificulta el mantenimiento de la ilegalidad del APRA y la aplicación de una política excesivamente autoritaria, que corre el riesgo de empañar las relaciones con Estados Unidos, un importante socio comercial. Esto obliga al gobierno a negociar con Aya de la Torre, líder del APRA. A cambio de la legalización y la participación en el poder, el Partido Revolucionario apoyó al doctor José Luis Bustamante Rivero, quien resultó electo en julio de 1945. Durante los 2 años siguientes, el acuerdo de convivencia con el APRA se deterioró y en 1947 el partido abandonó el gobierno para retomar su lugar al frente de la oposición. Se desarrolla un malestar social con grandes huelgas y levantamientos estudiantiles. En 1948 el general Manuel Odría tomó el poder con el apoyo de la oligarquía, poniendo así fin al primer experimento democrático del Perú. En lo que respecta al crecimiento económico, el PIB per cápita del Perú aumentó un 203% entre el año 1900 y el año 1948. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.